Drástico incremento en el salario mínimo en Colombia es decretado por el presidente Gustavo Petro. Sube 23,7% y queda en 2 millones de pesos con auxilio de transporte. Incremento superior al 20% no se veía en Colombia, 1.623.000 a 2 millones de pesos para 2026. Como una decisión irresponsable, califican los gremios económicos el aumento superior al 23% del salario mínimo. Rechazan medida por decreto y afirman que se nacional por remesón en las cúpulas militares de las Fuerzas Armadas de Colombia. Salen generales y confirman traslados masivos. Crisis financiera en la Defensoría del Pueblo. Más de 5.000 funcionarios no han recibido su pago de fin de año. ¿Por qué no hay dinero? Caen con la venta de expedientes de narcotraficantes. Quedan en libertad implicados en irregularidades de contrato de mantenimiento de helicópteros militares. El mundo recuerda el legado en el cine y la moda que deja la francesa Brigitte Bardot, quien falleció a los 91 años en Colombia. Finalmente se conoció cuál es el aumento del salario mínimo para 2026 que se fijó por decreto luego de que no hubiera consenso o acuerdo entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Mucha atención porque el gobierno nacional ya definió el mínimo. Esto se da tras varias semanas de reuniones entre las centrales obreras y los gremios y los empresarios. Sin embargo, no hubo un acuerdo mutuo que lograra que este incremento se realizara en estas mesas de concertación, por lo que el gobierno recurre a que sea por decreto. En todo incremento que afectará también el costo de vida, la inflación, el arriendo y otros servicios públicos que se rigen a partir de este aumento. El salario vital con auxilio de transporte, ojo que es un componente adicional, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos con auxilio de transporte año 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,5% en el transporte. No en toda Colombia hay auxilio de transporte. Muchos analistas políticos advierten que este aumento va a traer consecuencias negativas para la economía de la región, como por ejemplo un aumento en la inflación y también, por ejemplo, tienen que es necesario reparar por esta parte del salario a los trabajadores. Ana María Celis para Noticentro 1. Pues luego de conocerse el incremento que tendrá el salario mínimo para el año 2026, se revelaron diferentes opiniones, tanto económicas como políticas, a este incremento. Y los gremios de la producción califican como una medida irresponsable y populista de cara a las elecciones del próximo año. Desde FENALCO se advierte riesgos sobre la economía, sobre todo al empleo formal, ya que parte de las empresas no podrán sostener la nómina. Este año desorbitadamente el salario mínimo en Colombia sin antecedentes, muchas veces más que la inflación, va a traer consecuencias gravísimas para la economía, pero para los propios colombianos, empezando por los trabajadores amenazados por los altos costos de esos empleos y seguramente muchas nóminas se van a reducir. Para el dirigente, desde un comienzo, el manejo del gobierno a la mesa de concertación fue una burla. Que la mesa de concertación laboral esté a salarios y con los colombianos. Para otros sectores, esta es una imposición del gobierno sin un análisis técnico real de la economía. Se desprecia una tradición de análisis económico y formal y se impone una cifra que no va a beneficiar una fracción pequeña del empleo en Colombia. Se va a beneficiar de esta decisión de salario mínimo. Los empleadores tendremos que tomar la decisión de hacer ajustes en las nóminas por este aumento desmesurado. Al señalar que la medida, además de afectar la economía, busca perpetuar personas y partidos políticos en el poder. Noticia en desarrollo. El presidente Gustavo Petro ordenó un remesón en la cúpula de las fuerzas militares, esto al margen de la ley en diferentes regiones del país. En medio de una de las crisis de seguridad más agudas de los últimos años, el presidente Gustavo Petro ordenó un remesón total en la cúpula militar. Frente a los desafíos del 2020-2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, quedarán los comandantes y segundos comandantes de las fuerzas militares de Colombia.
La decisión implica cambios en los actuales comandantes y se habría dado tras detectarse fallas en inteligencia y una respuesta insuficiente ante la escalada terrorista. En el Comando General de las Fuerzas Militares, en el Ejército Nacional deja el cargo el general Luis Emilio Cardoso para dar paso al mayor general Roger Gómez. Por su parte, la Armada Nacional queda bajo el mando del almirante Juan Ricardo Rosso, mientras que en la Fuerza Aeroespacial, el mayor general Carlos Fernando Silva reemplaza al general Luis Carlos Cardona. El detonante principal que armado en Buenos Aires, Cauca, y el aumento de la escalada terrorista. En menos de 10 días, dichos cambios fueron anunciados. Por su parte, el Ministerio de Defensa aseguró que la nueva cúpula tiene dos retos para este 2026, la seguridad en territorio y la democracia para garantizar la seguridad de... El ministro de Defensa Nacional, el general en retiro Pedro Sánchez, se refirió a la polémica por el retiro de algunos militares de la cúpula, esto en medio de un revolcón en las fuerzas militares. Durante una sesión extraordinaria del Senado, el senador Carlos Fernando Motoa pidió al ministro alcances del decreto de emergencia económica. También le solicitaron al jefe de la cartera de defensa aclarar los cambios en la cúpula militar. Yo he hecho unas preguntas al ministro de Defensa sobre el particular de los ascensos del día de viene. Está en el recinto. Es la decisión de uno de los senadores manifestar unos interrogantes, expresarlos. Por eso el debate de control político no se lleva a cabo. Según Sánchez, el rediseño del mando busca fortalecer el control territorial y democracia proyectada hacia 2026. La posición respecto al debate del decreto de emergencia económica es en cabeza del señor ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Y ellos ya colocaron claramente el cuestionario respectivo. Y por consiguiente, la instrucción como gobierno es que no debemos asistir a dicho debate de control político. La negativa generó reacciones en el Senado y en sectores políticos que consideran que el gobierno institucional. Militares en retiro y reservistas se pronunciaron sobre el nuevo remesón del presidente Gustavo Petro en la cúpula militar. La decisión del presidente Gustavo Petro de modificar nuevamente la cúpula militar en medio de la crisis de seguridad ha encendido la estabilización de fondo que no permite el fortalecimiento de las fuerzas militares. Cuando se están estabilizando y cuando empiezan a comprender las necesidades de personal y a pedirlas, cuando empiezan a comprender la complejidad de la paz total y muy en claro dejar documentos a nivel acuerdo al mismo presidente, entonces allí se vuelven incómodos cuando empiezan a entender que desbarataron la inteligencia de lo estratégico, de lo táctico, de lo operacional. Advierten que el gobierno ha debilitado sistemáticamente la moral y la capacidad de las fuerzas militares, situación que ha dejado al país a merced de los grupos. No van a haber milagros posibles, más cuando Petro ha retirado del ejército a más de 60.000 hombres, mientras los grupos criminales sí incrementan su pie de fuerza en más de un 55%. Esto es un desbalance estratégico. A cesar cuando nos atacan con drones, que a propósito llevamos más de 400 ataques con drones. Nuestras fuerzas militares se han vuelto obsoletas y el enemigo ha avanzado en su tecnología. A su vez afirman que el gobierno tendrá que responder por presupuestos reales y resultados de seguridad en 2026. La violencia contra la fuerza pública no da tregua. En el departamento del norte de Santander fue asesinado un policía mientras estaba de descanso. Él es el subintendente Jair Fabián Prato Castro, quien disfrutaba de estar en su vehículo, fue abordado por sicarios. En el momento del ataque, su sobrino de 11 años resultó herido y hoy se recupera bajo pronóstico reservado. Esta tragedia deja huérfanos a 2 hijos. Las informaciones preliminares señalan de que los 2 sicarios lo venían siguiendo desde una cantaría inmiscuido uno de los principales actores delincuenciales de la ciudad de Cúcuta, conocido como Carlos Pecueca. El menor de 11 años se viene recuperando satisfactoriamente en un centro asistencial aquí en la ciudad de Cúcuta y el día de hoy será intervenido quirúrgicamente. Este hecho se suma a la oleada de violencia militar John Deimer King Moreno en Cúcuta. La Policía Nacional rechazó categóricamente los actos y a esta hora despliegan un plan candado en todo el departamento para dar con el paradero de los responsables. Agentes de la DIJÍN y ex policías hacían parte de una banda que fue casos de narcotraficantes. Integrantes del CTI, la DIJÍN y ex policías conformaron, según la Fiscalía, un grupo delincuencial que pedía millonarias sumas de dinero a personas investigadas por narcotráfico para ocultar expedientes de extinción de dominio. Funcionarios adscritos a esas investigaciones procedieron a eliminar elementos materiales probatorios y a solicitar dinero
a cambio a quienes estarían allí involucrados y a solicitar dinero a cambio a quienes estarían allí involucrados a cambio de esconder sus bienes, de hacerle creer que había unas órdenes de captura o de sacar información de estas investigaciones que le fue entregada a las víctimas. Los exfuncionarios pedían entre 400 a 1.000 millones de pesos para frenar los operativos, los cuales están bajo revisión. Pero el objeto de extinción de dominio se encuentran ante la actuación que no estuvieron involucrados y de las situaciones de los casos. Los detenidos responderán por 6 delitos, incluidos concierto para delinquir, entre otros. Escándalo nacional. Se confirmó una crisis financiera en la Defensoría del Pueblo. La defensora Iris Marín asegura que no hay presupuesto para pagarle a al menos 5.000 funcionarios. 5.000 contratistas se quedaron sin pago para esta Navidad a pesar de haber cumplido sus labores. El dinero no llegó a pesar de estar asignado por ley de presupuestos. La crisis afecta directamente a los defensores públicos, abogados que representan a los ciudadanos más vulnerables. Según informó la defensora, el recorte de recursos. En diciembre nos notifican que no contaremos con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Esto a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto y comprometidos atraídos por los contratistas. La defensora cuestionó si realmente existe la autonomía presupuestal que la Constitución le otorga a la entidad, advirtiendo que pese a todas las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para liberar los recursos, el flujo de caja sigue bloqueado, afectando directamente a la Defensoría. Escándalo de corrupción en el millonario contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército. El millonario contrato de mantenimiento de helicópteros militares Mi-17 dejó la captura de varios funcionarios, incluido un coronel y un exdirectivo del militar, y dejarlos en libertad al considerar que no son un peligro para la sociedad, por lo que negó la petición de la Fiscalía para imponer una detención. La Fiscalía señala que los funcionarios eran los encargados de la supervisión del contrato, por el cual se hizo un millonario anticipo sin que se efectuara el mantenimiento de la flota de helicópteros. Los funcionarios continuarán. Está en vilo la extradición de Zulma Guzmán hacia Colombia. Esto luego de confirmarse que habría sido la responsable de envenenar a 2 menores de edad en Bogotá con frambuesas. La Fiscalía fue notificada a Guzmán, la mujer que fue detenida en ese país tras una circular roja de la Fiscalía de Colombia que la requiere por ser la presunta responsable de la muerte de 2 menores de edad que fallecieron tras comer unas frambuesas contaminadas con talio. El ente acusado recibió el parte hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el reino la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado. Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del ministerio apostilladas y estamos esperando la contestación del Reino Unido. Así va a avanzar con su proceso de extradición a Colombia, donde es requerida por el delito de homicidio. El gobierno nacional confirmó que sus ministros no asistirán al debate de control político citado en el Congreso sobre el decreto de emergencia económica. Los jefes de cartera no acudirán a la citación programada para este lunes 29 de diciembre, en la que se pretendía discutir los alcances del decreto expedido por el Ejecutivo. El acuerdo para no asistir habría sido coordinado por todos los funcionarios bajo el argumento de que no se han... Queda en evidencia la cobardía del gobierno nacional. El mismo que quiso imponer la consulta 2.0, el decretazo y una reforma pensional a los trancazos. Hoy se esconde detrás de un formalismo para huir el debate de control político. Para que los ministros rindan cuentas y expliquen al país los fundamentos y objetivos de la declaratoria de emergencia económica, una medida que ha generado controversia por su alcance y oportunidad. El presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo que salir. Colombia no se daría en medio de las elecciones para el año 2026. El presidente Gustavo Petro afirmó que el proceso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente no coincidirá con el calendario electoral de 2026 después de la reacción de campañas. Aseguró que la recolección de firmas apenas comienza y durará 3 meses y que la propuesta se presentará formalmente ante el nuevo Congreso que será elegido en marzo de 2026, cuando ya también se habrá elegido el próximo presidente de la República. Propongo que sea del nuevo Congreso
Congreso para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía, se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 30 intereses. Petro sostuvo que el objetivo de la Asamblea Constituyente es profundizar en reformas sociales, políticas y económicas que, según él, el Congreso no ha podido aprobar durante su mandato, aunque enfrenta resistencia legal y política por parte de diversos sectores. Electoral, algunos precandidatos a la presidencia se pronunciaron sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro y una constituyente y advirtieron sobre los peligros que esta podría significar para la democracia en Colombia. El precandidato presidencial Juan Carlos el constituyente y advirtió que esta propuesta representa un riesgo para la estabilidad democrática del país. La inscripción ante la registraduría del comité promotor de una asamblea constituyente no es solo un trámite, es una amenaza directa a la democracia. Y claro, su deseo de seguir en el poder. Todo el país está en riesgo. En la misma línea, el movimiento La Gran Consulta por Colombia, de la que hacen parte precandidatos como Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo, emitió un comunicado en defensa de la Constitución de 1991, la idea de una constituyente, pese a que durante la campaña presidencial aseguró que no impulsaría este mecanismo. Resulta por ello paradójico y preocupante que quien en campaña aseguró que no promovería una constituyente, hoy reabra ese debate, hacer cumplir y profundizar la Constitución, no usarla como excusa ante la falta de acuerdos o resultados. La colectividad advirtió que promover una constituyente en medio de un proceso electoral no es un debate sincero, sino una maniobra que debilita a la ciudadanía y terminan afectando a la ciudadanía. Irresponsablemente se sigue promoviendo el uso de pólvora en Bogotá. Ya son 90 los lesionados por el uso de estos artefactos. Hasta la fecha, la capital del país registra 90 personas lesionadas por el uso de la pólvora. Estas cifras son más preocupantes cuando hablamos de niños. Casi que 1 de cada 3 afectados son niños, son menores de edad. Recuerden que estas lesiones quedan de por vida. Pueden generar discapacidad, desfiguración. Ante la cercanía de las celebraciones de Año Nuevo, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora. Le seguimos haciendo un llamado para que celebren con sus familias ahorita en estas temporadas de final de año, para que estén juntos. De los casos registrados en la ciudad, las localidades con más reportes fueron Engativá con 14 casos, Suba con 10, Bosa con 9 casos, Kennedy con 8, San Cristóbal también con 8 casos, Ciudad Bolívar y Usme con 6 casos y finalmente Santa Fe con 5 casos. Alistan los planes de contingencia contra los incendios forestales. Ante los pronósticos del IDEAM que advierten una nueva temporada seca para el inicio de 2026, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca hizo un llamado urgente a las autoridades locales para reforzar las acciones de agua. Hemos enviado una comunicación a todos los alcaldes de la jurisdicción con un conjunto de recomendaciones para que a través de consejos municipales de gestión del riesgo, sus cuerpos de emergencia y sus equipos de bomberos y defensa civil se preparen para hacer frente a las funcionarios. La disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas registradas durante los últimos días elevan el riesgo de emergencias ambientales, por lo que solicita planes de contingencia de manera urgente. Acciones como actividades de control a las quemas, demás acciones humanas, limitar el uso del fuego y las quemas durante la temporada seca, disponer de mapas de amenaza actualizados para la toma de decisiones. Finalmente, el director de la CAR reiteró que la prevención y la planificación anticipada son las mejores herramientas para enfrentar la viabilidad. Estudiantes de medicina de al menos 17 universidades en el país hicieron plantones masivos en ciudades exigiendo un pago digno a los internos. Este lunes, estudiantes de medicina de distintas universidades realizaron un plantón nacional en al menos 17 de recursos que les permita recibir un sueldo a partir del próximo año. Hoy estamos protestando para que el pago interno sea realidad. Esto quedó en la reforma laboral. Es una ayuda de un salario mínimo para los estudiantes de último año de medicina. Ya pasaron 6 meses de la aprobación de la ley. Están hoy en día trabajando largas horas extenuantes, donde realmente no se está generando de una u otra manera ese valor. El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, aseguró que el Gobierno Nacional destinará a partir del próximo año más de 200
Es muy importante saber de dónde van a salir los recursos y que estén especificados de aquí al 31 de diciembre en el presupuesto del Ministerio de Salud y con el aval del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los estudiantes insisten en que sin una reglamentación clara de la asignación efectiva de recursos, el papel y no convertirse en una realidad el próximo año. Regiones. Una previa de las Corralejas en el Bajo Cauca antioqueño dejó 16 heridos. Una riña colectiva en la previa de las polémicas Corralejas de Caucasia, atención de la policía y la seguridad privada. Los afectados fueron trasladados al hospital César Uribe Piedrahíta, donde reciben atención médica. La gobernación de Antioquia recordó que la ordenanza 16 de 2025 exige controles estrictos para estos espectáculos menores de 14 años y medidas de bienestar animal. Especialmente invitando a la población a no generar actividades que le infrinjan dolor a los animales. Recordemos que los animales fueron declarados seres sin derechos como los seres humanos y que debemos protegerlos. Las autoridades advierten que el incumplimiento puede generar suspensión inmediata del evento e invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad. En Manizales habrá mayor control en la típica animalitos y además habrá pruebas de embriaguez. Nuevas restricciones para la cabalgata de Manizales 2026. Un fallo judicial ordenó realizar pruebas de alcoholemia obligatorias a todos los jinetes, poniendo freno al maltrato animal y mayores controles. Líderes e incluso afirman que han recibido amenazas y presión política. Medicina Legal estableció que ningún caballista podría superar el primer grado de embriaguez. Quien marque por encima del 0.1% será retirado inmediatamente por la policía durante la exhibición. En la cabalgata Ley Ángel en Colombia 2455 del presente año aumenta las sanciones de 15 a 30 salarios mínimos legales vigentes. Se espera que 50 veterinarios presten servicio de atención durante la cabalgata de Manizales 2026. En el Valle del Cauca se investiga la muerte de una menor. En el Valle del Cauca se investiga la muerte de una menor de 4 años, quien cayó de un caballo en un restaurante campestre. El fallecimiento de una menor de tan solo 4 años dentro de un reconocido restaurante ubicado en el sector de Rosso, en Palmira. Al parecer, la situación se produjo en medio de un accidente con un caballo, en donde es llevado el equino por parte de una persona, este pierde el control. Llegan los bomberos como organismo de socorro encontrando a una menor de 4 años sin signos vitales. Hasta el sitio llegaron investigadores de la SIJIN de la policía. Los hechos son motivo de investigación por parte de la seccional de investigación criminal de la Policía Valle. A través de un comunicado, el restaurante Atlántico está en crisis por la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Ya son 14 las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas sentimentales. En el Atlántico, los casos de violencia contra las mujeres que terminan en muerte continúan en ascenso. Han sido asesinadas 53 mujeres en diferentes circunstancias, de las cuales 14 han obedecido a casos de feminicidios. Todavía estamos haciéndole el seguimiento de manera muy intensa a estos casos para que estos agresores... Y la violencia intrafamiliar son, según las autoridades, los principales detonantes de estos casos. Este fin de semana se presentó ante las autoridades un presunto agresor que habría golpeado y causado quemaduras a su pareja en el municipio de Baranoa. Para este caso, las autoridades trabajan en minimizar el tráfico de sustancias ilegales y los homicidios. A 14 homicidios llegó el municipio de Chinchiná Caldas en este año 2025. El más reciente hecho se registró en la madrugada de este domingo. La víctima fue de 7 años, quien recibió varios disparos. Al parecer, los responsables fueron 2 hombres que conducían una motocicleta. A la fecha llevamos 14 homicidios en comparación con 17, con lo cual se cerró la vigencia 2024. Esta reducción las diligencias de allanamiento realizadas en el municipio de Chinchiná en contra del flagelo del estupefaciente, lo cual ha permitido la captura de personas, múltiples de ellas, que contaban con órdenes de captura por parte... Antecedentes por hurto, tráfico de estupefacientes y violencia contra servidor público. Actualmente Chinchiná Caldas tiene en funcionamiento 21 cámaras de seguridad y la administración está cofinanciando un proyecto de seguridad ante el Ministerio del Interior para 19 cámaras nuevas, 3 de ellas con lector de placa. Quitó la seguridad al alcalde de Pueblo Rico en Risaralda, una zona de alto riesgo.
Tras una resolución del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas de la UNP, fue confirmado el retiro del esquema de protección que custodiaba a Martín Ciagama Gutiérrez, alcalde del municipio de Platario. Ha sido objeto de amenazas directas por parte de grupos armados ilegales. En la región se mantiene presencia activa del ELN y se ha advertido la incursión del Clan del Golfo, lo que mantiene en alerta a las autoridades por el complejo orden público. Efectivamente, la UNP a nivel nacional toma la decisión de retirarle el esquema de seguridad por dos razones que hoy nos explicaron en el Consejo de Seguridad. Primero, él venía recibiendo protección como persona líder social y representando a una comunidad indígena. El municipio de Puerto Rico tenía que volver a llenar una nueva solicitud. De acuerdo con el artículo 6 del documento, la alcaldía de Puerto Rico fue notificada para que, como primera autoridad de policía, coordine las medidas de protección necesarias conforme a la Constitución y la Ley 136 de 1994. ¿Qué es lo que pasó allí? Realmente fue un tema de la alcaldía de Puerto Rico y falta de respuesta de la alcaldía de Puerto Rico a la UNP. Esto no tiene nada que ver la gobernación de Risaralda, no tiene nada que ver la UNP de acá regional. Se espera que esta situación, que al parecer del occidente del departamento de Risaralda. Santa Marta es sin duda uno de los destinos turísticos preferidos por los colombianos. Así vive la perla de América este fin de año. Más de una docena de playas y ensenadas están dispuestas para recibir a año 2026 en la ciudad de Santa Marta. Bueno, ha iniciado la temporada más importante para un destino turístico como el caso de Santa Marta, en donde nuestras proyecciones, perspectiva, durante los 2 meses de ocupación, más de 1.200.000 semana de diciembre y la primera semana de enero serán las más importantes, donde esperamos una ocupación por encima del 80%, en donde el último día de este mes de diciembre y la primera semana de enero deberá aumentar de acuerdo a las perspectivas por encima del 94%. Visitarán a la ciudad más hermosa de América. Ya son muchos los turistas alojados en hoteles cercanos a las playas del Rodadero, Aganga, Playa Dormida, Playa Blanca y Playa Grande, entre otras. Me encanta venir a Santa Marta porque es el clima, la gente. Playas, la gente, la calidez, su comida, este sol maravilloso. Los lugares tan bellos que tienen, tan turísticos, y me encanta mucho venir por su gente, la música. Los turistas también visitarán el... Y en medio de esta temporada de fin de año se confirmó que hay pasos esporádicos en la vía que comunica a Medellín con Urabá. Así se ve hoy la vía que comunica Medellín con el Urabá antioqueño en el tramo de Abeiba-Mutatá. Tras 14 deslizamientos que en pistas de Urabá, confirmó que avanza la remoción de material y para reducir el caos en la movilidad se habilitó el paso a un carril. Sectores Puente Godó y La Llorona. Para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, realizan cierres preventivos cada 15 minutos. En medio de la congestión vehicular, los conductores también decidieron tomar como alternativa la vía Nueva Medellín, Remedios, Caucasia, Montería, Urabá, Yarumal, Caucasia, Montería. Las autoridades informaron que trabajan a toda marcha para habilitar la vía en ambos sentidos. En la costa pacífica caucana, una embarcación naufragó con 36 ocupantes, 4 de los cuales fallecieron. La embarcación Susan, que cubría la ruta entre Pacífico con 36 ocupantes a bordo. Las causas del suceso aún están por determinar. De acuerdo con la información disponible, la motonave se movilizaba con 34 pasajeros y 2 tripulantes, de los cuales 4 fallecieron mientras estaban transitando en el sector. Los momentos de angustia se extendieron a pasajeros de otras embarcaciones que en su afán de ayudar casi ocasionan un nuevo percance. Gracias a las embarcaciones pues no hubo más dificultad, más fallecidos, porque siempre como hacia Tumiquí, hacia el Saiga, lograron pues apoyar y salvar a las personas. Son personas que querían venir acá a pasar la Navidad con la familia, diciembre con la familia, y pues acontece lo inesperado, ¿no? Entonces, pues aquí está todo. Y recomendó a la comunidad marítima y al sector náutico verificar el estado de sus embarcaciones antes de zarpar, así como mantenerse atentos a los reportes meteorológicos para evitar eventualidades.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos aprobó la cesión del proyecto de gas Sinú en el departamento de Córdoba. Carburos aprobó la cesión del contrato de exploración y producción en el bloque Sinú 9. A través de un comunicado de la entidad señaló que la decisión se tomó bajo un análisis técnico, ambiental y financiero, teniendo en cuenta que dicho bloque constituye un activo estratégico para la seguridad en el departamento de Córdoba. Confirma la prospectividad gasífera con una capacidad de producción de alrededor de 21 millones de pies cúbicos diarios. Los pozos Mágico 1X y Brujo 1X serán operados por Maurel Aipron Colombia Sociedad Limitada, que da vigente que permiten garantizar la continuidad en la operación de este activo estratégico. La multinacional, listada en la Bolsa de París, cuenta con amplia experiencia operativa en África y América Latina. Con un ambicioso proyecto, el gobierno nacional espera reemplazar. Con una inversión de 4.2 billones de pesos, el gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, ejecutará mediante vigencias futuras un programa de transición energética que busca a largo plazo reemplazar los subsidios por inversión en paneles solares. De acuerdo que era en la instalación de sistemas solares fotovoltaicos. Esta posibilidad de convertir subsidios en paneles solares surgió en la ley 1715. De acuerdo con la cartera, los subsidios seguirán vigentes hasta que el programa... En este programa, recordemos que son más de 13 millones de colombianos los que son objeto de subsidio. La ejecución del programa tiene un término de 5 años y GESELCA será la encargada de administrar los recursos para su desarrollo. La Dirección de Control Tributario a al menos 200 empresas. De esta manera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN inició una acción de control de fiscalización de carácter preventivo y persuasivo dirigida a 228 personas jurídicas a nivel nacional. El propósito es verificar la corrección comprendido entre mayo a noviembre de 2025 con un impacto de regularización cercano a los 34.000 millones de pesos. De persistir las inconsistencias, la entidad podrá adelantar las actuaciones administrativas correspondientes, garantizando el debido proceso y el derecho de defendimiento de sus obligaciones tributarias. Sector privado y administraciones locales anunciaron inversiones en el programa Cero Hambre en este fin de año. Dinero inteligente. El de Medellín impulsan inversiones para los programas de Cero Hambre en la ciudad. El grupo Nutresa, Supermu y la Secretaría de la Inclusión Social busca entregar mercados a las familias más vulnerables de la capital antioqueña. Para ese primer piloto, la meta es lograr que al menos 1.000 familias accedan a mercados. El poder de la sinergia y la colaboración para transformar vidas. Gracias a la solidaridad ciudadana, muchas familias que hoy enfrentan decisiones difíciles en torno a su alimentación podrán vivir estas fiestas con mayor tranquilidad. Empresa en la región. En Noticentro 1, el dato del día. El precio del dólar inició pero cerró con una tasa representativa en positivo. La divisa marcó en promedio 3.707 pesos, lo que significó una caída de 9 pesos frente a la jornada del pasado viernes. En la rueda de negocios se marcó un mínimo de 3.695 pesos. Sin embargo, al cierre del mercado Next Day, la 16 pesos. La volatilidad se da por factores externos en materia de tasas de interés y la situación fiscal en el mercado local. Hacia el corto plazo, el escenario mucho más probable es que el movimiento sea lateral, con alta volatilidad, pero con rango relativamente definidos, mientras que el peso colombiano sigue cualquier novedad que haya en el frente fiscal doméstico. La tendencia se mantendría esta semana también por la baja liquidez en el mercado debido a las festividades de fin de año. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La expectativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.716 pesos con 5 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.770 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.350. Se cotizó a $3.52. El precio interno se cotizó a 2.662.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57.80. La referencia Brent para el índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,28% a 2.108 puntos. Hoy los principales medios del mundo rinden homenaje al ícono del cine francés Brigitte Bardot, quien falleció en su casa de Saint-Tropez a los 91 años tras varios meses de quebrantos de salud que la llevaron en repetidas ocasiones. Francesa más importante de todos los tiempos y es una de esas actrices que está en el panteón en la historia del cine junto con Katharine Hepburn, Marilyn Monroe. La besoin d'un public.
Protagonizó cerca de 47 películas entre 1900 de la belleza de la mujer gala. No ha habido una actriz más cosificada en el cine que Brigitte Bardot, al punto que fue llamada el animal más hermoso del mundo. Pero digamos que ella controlaba su sensualidad, que ella... la croissant en Cannes descalza cuando todas las mujeres iban perfectamente. Y a finales de los 50 y comienzos de los 60, especialmente gracias al movimiento cinematográfico más importante y más influyente de todos los tiempos, que fue la Nueva Ola Francesa, la cosa cambió y el cine se volvió más libre, de alguna manera como la bisagra. También tuvo la oportunidad de mostrar sus dotes como cantante, grabando 20 discos a lo largo de su carrera. En uno de estos rindió homenaje a Colombia hace 60 años, esto con su interpretación del cuchipe, un conocido bambuco con... Ella crea un movimiento, un estilo que los franceses llaman déshabillé, que es como estar desarreglado, pero sí se arreglaba para verse lo más natural posible. Se retiró de los sets en 1973 para dedicarse por completo a la defensa de los derechos de los animales, esto a través de su fundación formalizada en 1986. Le plus important pour elle, avec son cœur, avec sa voix, avec son image, et même avec son patrimoine, puisque Brigitte Bardot a commencé sa fondation grâce à une vente aux enchères qu'elle avait réalisée avec des biens personnels qu'elle a vendus aux enchères pour pouvoir générer des fonds pour sa vie spirituelle, sa vie matérielle, finalement, ce sont devenus les animaux. Creo que ella hizo algo muy similar a lo que en su época hizo Greta Garbo, y es que en un momento en el que estaba en la cima, decidió retirarse para que su leyenda quedara congelada en la pantalla y no entrar en decadencia. No solo fue ícono del estilismo, convirtiéndose en musa para diseñadores como Pierre Cardin y Emilio Pucci, quienes hicieron famoso en sus colecciones el famoso escote Bardot. Ella hizo cosas tan irreverentes como el estampado Vichy, que es este estampado de cuadritos rosados con blanco, que en esa época se utilizaba para los manteles. Brigitte descansará junto a la tumba de su mamá. Sus exequias, en palabras de ella, determinante en su vida e inspiración para que ella nunca se sintiera menos que un hombre. En China se inauguró una de sus obras de ingeniería más ambiciosas de los últimos años, el túnel más largo del mundo para autopistas. Este se extiende a lo largo de 22,13 kilómetros bajo la cordillera de Tian Shan, una de las características más notables del Shenglei, como se le llama a la obra. La obra está a 2 vías para tráfico y un conducto central de servicio, así como 4 carriles en ambos sentidos que permitirán movilizarse a 100 kilómetros por hora. Además, sobresale su pozo de ventilación, en altura a la Torre de Shanghái, el edificio más alto del país. Las tradiciones y la historia de la ciudad quedaron plasmadas en el desfile del Carnaval del Cali Viejo, que recorrió la autopista suroriental. Un espectáculo con más de 2.500 artistas. Es algo muy bacano de nosotros poder estar acá enriqueciéndonos de este hermoso Cali. Llevaron hoy la alegría de la tradición de la cultura caleña. El buciraco, la alegría del buciraco que viene de Siloé, que baja cada 28 días. Ponen la calle de la feria, donde se presentan artistas como Willy García y agrupaciones como Guayacán Orquesta hasta la medianoche. La gente son amables, la cultura, la música, tiene todo. La feria ha sido muy bonito, también ya estuvimos en las casetas. La feria de Cali va hasta mañana, 30 de diciembre, con diversa programación en toda la ciudad.